Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida al tema número 2 de nuestro módulo 2, denominado Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la Lectoescritura. En este tema vamos a abordar cuál es el proceso que se da a partir del cual la persona puede aprender a leer y escribir, independientemente de la edad que tenga. Algo importante aquí a mencionar es que a través del método que vamos a aprender en adelante, podemos enseñar el proceso o desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura en personas sin importar la edad que tengan, llámese 4 años, 5 años o hasta una persona adulta que no ha estado nunca en contacto con la lectoescritura. Y pues bueno, vamos a comenzar. Para definir o para poder explicar cómo se transita por este proceso de aprender a leer y escribir, vamos a usar como analogía este puente. Para que nosotros logremos aprender a leer y escribir, vamos a caminar o vamos a transitar del punto A al punto B. Entre ese espacio que hay entre el punto A y el punto B es en donde la persona logra apropiarse de las reglas del sistema del lenguaje escrito. Como bien hemos dicho y como ustedes recordarán, el lenguaje escrito está sumamente relacionado con el lenguaje oral. Por ende, agruparlos o tomarlos en cuenta durante este proceso de enseñanza es de suma importancia. Para que nosotros podamos llegar del punto A al punto B, pasamos por distintas etapas que distintos autores intentan, o mejor dicho, de cierta manera o de una muy buena manera, explican. Ellos han explicado que, bueno, para que podamos transitar del punto A al punto B, hay ciertas etapas, cada una con características específicas. Entre los autores podemos encontrar a Margarita Gómez Palacios, Miriam Nemirovsky, Ana Teberovsky y también Emilia Ferreiro. Sin embargo, en este caso nos vamos a enfocar con una sola autora, que es Margarita Gómez Palacio. Margarita Gómez Palacio, como les mencionaba, habla de ciertas etapas que por las que nosotros hemos transitado y que seguramente usted que nos está viendo transitó. Estas etapas tienen tienen varias características que la ayudan o a través del cual las personas logran como tal afianzar la lectoescritura. Ahorita las vamos a ver. Una de las etapas que marca Margarita Gómez Palacio en el proceso de aprender a leer y escribir es la etapa presilábica. Esta etapa es la básica, vamos a llamarla así como la básica. Es la primerita por la que nosotros vamos a pasar, pero no por ser la básica tiene menos importancia. Esta etapa es la base para que en adelante podamos seguir desarrollando ciertas habilidades. Esta etapa tiene a su vez subetapas. Cada etapa, como les menciono, tiene subetapas, pero las etapas que hay dentro de cada una tiene que ver con cuestión de habilidades. ¿Qué tantas habilidades, qué tantos conocimientos ya han logrado desarrollar las personas? La primera etapa, que es la etapa primitiva o subetapa de la etapa presilábica, es la etapa primitiva. En esta parte, la persona que está aprendiendo a leer y escribir aún no sabe leer y escribir. Por ende, cuando hablamos de escrituras primitivas, nos referimos a aquellas producciones que las personas utilizan como un intento para poderse comunicar de manera escrita, no así oral. En las escrituras de tipo primitivas vamos a encontrar dibujos. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a elegir una palabra, por ejemplo, camisa. Si yo le digo a un pequeño que intente escribir o a una persona que nunca ha estado alfabetizada o nunca ha tenido un acercamiento, tal vez ella pueda hacer un dibujo, ya sea un dibujo en el cual representa una camisa o un dibujo cualquiera que pues tal vez intente representar la palabra camisa. Entonces, en ese caso nos estaremos encontrando con un estilo o con, mejor dicho, con una forma de escritura primitiva. Utiliza todavía el dibujo para quererse comunicar. Enseguida tenemos una etapa de escritura unigráfica, es decir, para que él intente escribir la palabra camisa, seguramente va a utilizar una letra, sean letras que él conoce porque están en su nombre o cualquier letra que conoce. Entonces, él utiliza una sola letra para poder representar la palabra camisa. Ahí es que viene el nombre de unigráfica, una sola grafía. La siguiente etapa que podemos encontrar o característica que podemos encontrar es la de sin control de cantidad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno,
Quiere decir que para escribir o para intentar escribir, la persona va a utilizar gran cantidad de símbolos, aunque no sean los correctos, para intentar escribir. Puede acabarse llenando la hoja y para él quiso decir o ahí quiere decir camisa, aunque no haya correspondencia. Enseguida hay un tipo de escritura fija, es decir, si yo le digo escribe camisa y después le digo escribe mesa, muy probablemente va a escribir las mismas letras, es decir, los mismos símbolos, en la misma cantidad y en la misma posición. Entonces aún no hay una diferencia, es decir, no ha comprendido la regla todavía que para escribir una u otra palabra, pues se necesitan distintos símbolos en distinta cantidad y en distinta posición. Si bien es cierto es que utilizamos los mismos símbolos para escribir gran cantidad de palabras, una de las reglas es que se utilizan en distinta cantidad y en distinta posición. Ahora bien, un tipo de escritura diferenciada, en este proceso o en esta etapa de escritura, este tipo de escritura, podemos empezar a ver que nuestro alumno ya está comprendiendo alguna de las reglas. ¿Por qué? Cuando hablamos de una escritura diferenciada, nos referimos a que el alumno, para escribir, por ejemplo, camisa y la otra palabra que es mesa, va a utilizar distintas grafías, aunque no correspondan con las que deberían de corresponder para escribirse la palabra. Pueden estar en distinta cantidad o en distinta posición. Entonces, eso nos habla de que ya está transitando en el conocer las reglas. Después hay una escritura con cantidad variable y repertorio fijo. Es decir, aquí la cantidad de letras va a variar, pero las mismas letras van a seguir apareciendo. Es decir, si para la palabra camisa ocupa las letras de su nombre y para la palabra mesa también, bueno, va a utilizar las mismas, pero la cantidad de utilizar para escribir la palabra camisa y la palabra mesa van a variar, va a variar la cantidad. Como último tipo de escritura vamos a encontrar el de cantidad constante y repertorio variable, es decir, a la inversa que la anterior. Pueden existir la misma cantidad o puede utilizar la misma cantidad de letras, pero el repertorio o los símbolos van a cambiar. Para una puede utilizar 8 símbolos y para la otra 8, pero los 8 son distintos. Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, al final de esta etapa presilábica encontramos ciertas escrituras que ya nos dan indicios de que nuestro alumno o la persona a la que estamos enseñando a leer y escribir ya está apropiándose de ciertas reglas. Poco a poco se va dando cuenta de cuáles son las reglas, las va comprendiendo para en adelante poderlas poner en práctica. Si bien ya las está poniendo en práctica de cierta manera. Enseguida tenemos el nivel silábico. El último tipo de escritura que está en el nivel presilábico es de cierta manera la transición al nivel silábico. Un aspecto importante a tomar en cuenta aquí es que los 4 niveles que marca la autora no se encuentran separados, sino que hay un nivel de transición, es decir, un momento en el que ya se está llegando, se está uniendo al siguiente nivel. En este caso, pasando al siguiente nivel es el 2, que es el nivel silábico. Aquí vamos a encontrar ciertas características en la escritura que nos dan más a entender que la persona ya está como tal aprendiendo las reglas y que ya las aplica. Siguiendo con el ejemplo de la palabra camisa, si nosotros le dictamos la palabra, él ya podrá hacer una correspondencia. Es aquí donde encontramos un tipo de escritura, que es la correspondencia fonema-grafema con un corte silábico de la palabra. Y aquí entra en juego una de las habilidades prelectoras que hemos visto, la conciencia silábica. Es decir, la persona ya comprende, ya se da cuenta que una palabra está a su vez subdividida en sílabas. Entonces, para intentar representar cada sílaba, lo que hace es escribir una letra o un símbolo por cada sílaba que hay en la palabra. Por ejemplo, en la palabra camisa son 3 sílabas. Entonces, si yo le digo escribe camisa, lo que él va a realizar es que va a hacer una grafía para cada sílaba, para la sílaba K, para la sílaba mi y para la sílaba sa. Algo importante aquí es que puede utilizar vocales o consonantes. Todo va a depender de cuánto acercamiento a la lectoescritura ha tenido. Si le han sido enseñadas primero las vocales o si se ha aprendido primero los nombres de las letras y las letras que van en su nombre. Algo aquí importante es que va a haber una escritura con o sin valor sonoro convencional. ¿A qué se refiere esto?
Cuando nosotros hablamos de valor sonoro convencional, nos referimos a que las letras, los símbolos de nuestro sistema de escritura, tienen como tal ciertos sonidos que lo diferencian de los otros. Entonces, una escritura con valor sonoro convencional tiene que ver con que la letra que se escribe corresponde con el sonido que va dentro de la palabra. Es decir, para la palabra camisa va a escribir una A para la sílaba K, una I para la sílaba mi y otra A para la sílaba sa. ¿Por qué? Porque en la palabra camisa hay dos sonidos A y un sonido I, entonces está correspondiendo el sonido dentro de la palabra con la grafía. Entonces ahí ya estamos dando paso al siguiente nivel, que es el nivel silábico alfabético. Aquí, hasta este momento, la persona ya comprendió que hay reglas de correspondencia y que no puede asignar un sonido u otro cuando el símbolo no le corresponde. Si bien puede haber algunos casos en los que las letras que pongan no corresponden, bueno, podemos tomar en cuenta que pone la cantidad de letras que corresponden a la cantidad de sílabas, aunque el sonido convencional no corresponda. En el tercer nivel, que es el silábico alfabético, como les mencionaba, ya hay mayor correspondencia fonema-grafema. En algunos casos podemos encontrarnos el que no haya correspondencia, pero si ya asocia una letra o un símbolo a cada corte de la palabra, estaremos hablando de que ya hay un avance. Aquí hay correspondencia de sílabas o grafías aisladas, es decir, un nivel silábico alfabético tiene que ver con que hay una mezcla de cierta manera entre la regla o la hipótesis silábica, es decir, que la persona comprende que la palabra se corta por sílabas, y la siguiente etapa, que es comprender que la palabra tiene una unidad mínima, es decir, las letras. Entonces, para intentar representar una palabra, va a escribir tanto sílabas como letras aisladas. Por ejemplo, en el caso de la palabra camisa, puede escribir para K solo la A, para la sílaba mi como tal escribir la sílaba mi y para sa la letra S o la letra A. Entonces vamos a encontrar que una palabra está escrita tanto en sus sílabas como en letras aisladas. No completamente escrita, pero ya hay esta cualidad, ¿vale? La siguiente es que puede haber valor o no valor sonoro convencional. Al igual que en el nivel anterior silábico, puede ser que a lo mejor la persona no comprenda o no se sepa como tal, mejor dicho, no se sepa, no se haya aprendido. Más que comprender es no haber memorizado como tal los símbolos que le corresponden a algún sonido. Entonces puede ser que ya haya una correspondencia para cada sonido de la palabra un símbolo, aunque el sonido del símbolo utilizado no esté dentro de la palabra. Entonces, bueno, en estos casos no quiere decir que estén mal, simplemente hay que reforzar en el aprendizaje de los símbolos. Ahora bien, una vez que se llega casi al final de este nivel silábico alfabético, nos estamos ya adentrando al cuarto nivel, que es al máximo al que queremos llegar. Y ese es el nivel alfabético. Y se llama alfabético, ¿por qué? Porque aquí la persona ya comprendió, ya identificó las reglas, correspondencia, fonema, grafema. Y ahora sí, cuando tú le dictes una palabra, la que sea, él va a poder asignar las letras, la cantidad de letras y la posición de letras según corresponde a la palabra. Retomando el ejemplo de la palabra camisa, ya podrá aparecer como tal la palabra camisa completamente. Algo importante a mencionar es que tal vez pueden haber errores de ortografía, es decir, utilizar la Z en lugar de la S o la K de kilo en lugar de la C de casa o la Q. Son ciertos aspectos que hay que ir trabajando y que, bueno, a través del método que vamos a aprender en adelante se trabajan para evitar estos errores. Se utiliza el uso de las reglas. Bueno, aquí en el nivel alfabético igual hay dos subetapas. Hablamos de una etapa alfabética no convencional y una etapa alfabética convencional. La etapa alfabética no convencional trata o en específico es la correspondencia o ya hay correspondencia de sonidos o de un símbolo por sonido, aunque el sonido o el símbolo que se pone no corresponda con el sonido, puesto que, como les menciono, tiene que ver con que a lo mejor no se haya todavía memorizado los símbolos que corresponden al sonido. Es decir, para la palabra camisa, retomando otra vez el ejemplo, la palabra camisa está constituido por 6 letras. Entonces, si yo le dicto a la persona una palabra, o por ejemplo esta, puede poner 6 símbolos, pero esos 6 símbolos no van a corresponder con los que hay dentro de la palabra.
Entonces, no está mal, ya ha desarrollado la habilidad, solo hay que hacer que memorice los símbolos. En contraparte, un alfabético convencional nos habla de una persona que ya escribe como tal, correctamente, como nosotros lo hacemos actualmente, ¿no? Como nosotros que ya somos adultos, lo hacemos. Entonces, para la palabra que nosotros le dictemos, muy probablemente ya deba escribir las letras que van, en el orden que van y en la cantidad que van. Como les mencionaba anteriormente, podemos encontrar errores de ortografía, intercambiar algunas letras porque según reglas o de acuerdo a las reglas, pues tienen ciertos sonidos similares, como es la Z o la C o la S, dependiendo de con qué vocales estén. Entonces, bueno, para que nosotros logremos aprender a leer y escribir, pasamos por estas etapas. Algo importante aquí para poder mencionar o como a modo de conclusión es que las etapas no se pueden brincar. Es decir, una persona que está en un nivel presilábico no puede brincar en automático al nivel alfabético. O una persona que está en un nivel alfabético no puede regresar al silábico o al presilábico. Entonces, si por decir algo tenemos un alumno al cual se le hace una evaluación y lo identificamos en un nivel presilábico, y pasado mañana lo volvemos a identificar y ya está en un nivel alfabético, tal vez haya alguna dificultad ahí con respecto a haber evaluado de manera incorrecta, a que hayan existido en el momento de la evaluación ciertos estímulos que hayan servido a él para copiar. Y pues recordemos, copiar no es sinónimo de escritura, ¿vale? Porque a través del copiado no se logra comprender las reglas. Entonces, bueno, los niveles de consolidación o de aprendizaje de la lectoescritura van unidos. No pueden alterarse el proceso en el que se pasa por ellos. Uno es la base del otro y es a través de ellos que nosotros vamos a aprender y apropiarnos como tal de las reglas del sistema de escritura. Y pues bueno, vamos a pasar al siguiente tema.